Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Hoy episodio número 215, una edición de este podcast cargadita de información. Vamos a estar hablando de muchísimos temas, no sin antes comenzar ofreciéndoles una disculpa a todos. No pudimos grabar la semana pasada, hubo varios problemas, entre primero el cambio de horas, nos trastocó un poco los planes cuando teníamos programado grabar el episodio. Al final resultó que había una hora más y una menos, con diferencia con Vivo y con nuestro querido Santi, que siempre es está aquí en nuestra compañía, pero como él está en Europa, en fin, nos hicimos un lío tremendo con la programación que ya teníamos hecha y no pudimos grabar. Pero nada, aquí estamos después de poco más de una semana para conversar un poquito sobre lo sucedido en las últimas horas en torno al mundo romanista. Por supuesto, vamos a estar hablando de la victoria de este fin de semana, la emocionante victoria de este fin de semana ante el Lecce, y también estaremos hablando un poquito del partido que se viene, que es el Sparta de Praga en República Checa, un partido que cae en una semana que podría definir muchas cosas para la Roma en cuanto a Europa y podría dar un empujón, sobre todo en cuanto a ánimos y en cuanto a los objetivos europeos en la liga con el derbi. Pero bueno, ya estaremos hablando del derbi en otro episodio que también grabaremos esta semana. Así que nada, hechas las presentaciones, bienvenidos una vez más al episodio número 215 y vamos a una pausa. Enseguida estamos de vuelta acá con Santi Boys en los micrófonos de Planeta Roma Podcast. Ya estamos de vuelta acá en su programa donde siempre intentamos analizar y descifrar un poco el día a día de nuestra querida llamada Lupa. Y para eso hoy voy a contar con la compañía de mi querido y bien estimado Santi Boys desde España. Bienvenido, Santi, un abrazo y qué bueno tenerte por acá y reencontrarnos en los micrófonos de Planeta Roma Podcast para hablar un poquito después de tantos días y de lo habitual que veníamos haciendo estos programas, y tuvimos este desfase horario, por decirlo de alguna manera, la semana pasada, además de algunos contratiempos personales y laborales que nos impidieron también un poco mantener la frecuencia que veníamos. Nos pasó como a Lukaku contra el Inter, que no pudo anotar. Hola David, sí, nos pasa algo. Antes lo has explicado tú a la perfección y aunque suene ridículo, es la realidad. Hubo un cambio de hora en Europa. Nosotros grabamos siempre en un momento en el que a ti te supone ser el mediodía y a mí tarde-noche, y claro, tenemos nuestras obligaciones también familiares, con lo que tenemos que ser muy concretos a la hora de grabar y de determinar el horario que empleamos para ello, y ese cambio horario pues nos trastocó, nos movió una hora de tiempo y nos pilló por sorpresa. Es lo que tiene también ir de un lado a otro, te lleva la corriente en el día a día y a veces pierdes un poco el norte y la concentración, que es lo que nos pasó. Pero bueno, aquí estamos de nuevo para hablar de nuestra Roma. No sé si alguno que otro me tendrá ganas, me considerará después de mi opinión sobre aquel partido ya lejano, porque el fútbol tiene estas cosas, partidos tan a menudo, un partido de una semana y poco parece ya muy muy lejano, aquel partido contra el Inter, que dejando mi opinión, que algunos me dirían que Santi, eres un lachiale, ¿no?
pero creo que vale la pena también ir hablando de todo lo que nos va pasando y lo que nos queda por delante, que ojalá sea positivo en las próximas horas. La realidad, Santi, no creo que nadie tenga, yo también lo dije, lo comentamos en nuestro grupo de Patreon, que de hecho sea paso un saludo a todos nuestros Patreon, gracias a todos siempre por escucharnos, apoyarnos y estar siempre en contacto diario y ayudar a que este proyecto siga existiendo y se mantenga de cierta manera respirando fútbol y Roma. Así que un saludo a todos ellos. Gracias a todos también los que nos escuchan y no son Patreon, y recuerden que si quieren unirse a esta comunidad más activa, a esta pequeña comunidad más activa que es la familia más cercana, por así decirlo, simplemente tienen que entrar en patreon.com/Planeta Roma y ahí se encontrarán las diferentes formas de suscripción para ser un suscriptor de pago, válida la redundancia, que va desde $1 hasta $3 y le da acceso a unirse a nuestro grupo de WhatsApp privado, donde ahí estamos comentando todo el tiempo, informaciones, detalles, información exclusiva, en fin, hay mucha interacción siempre en el grupo, sobre todo los días de partido, y lo comentábamos, ¿no? Para empezar un poco de atrás hacia adelante en la línea temporal y cubrir también un poquito de ese partido contra el Inter, que fue bastante amargo. Lo comentó Sam en el post partido, lo comentamos yo en Twitter, lo comentamos como decía, en WhatsApp y siempre en la interacción diaria. Y había algún comentario por allí que nos deja uno de nuestros habituales uno que nos escucha siempre y nos escribió por iVoox, que es una de las plataformas donde pueden escuchar siempre nuestros episodios, y que fue un tema muy comentado en esta semana, y es las bajas, y para mí influyeron. Evidentemente se pudo hacer mejor, sí, pero o sea, como siempre decimos, hay muchos problemas que se arrastran, hay muchos problemas que influyen, o sea, no es cuestión de planificar un partido. Como decía Mourinho, no solo tema del calendario, que él también decía que se ha quejado antes y después, él se ha quejado bastante del calendario, no solo a raíz del partido contra el Inter, que es un tema que hemos venido debatiendo en los últimos días bastante, pero sí, las bajas influyen muchas cosas, o sea, el partido está condicionado y determinado por muchísimas cosas, además de que la Roma fue sin cinco titulares a San Siro, y de que el Inter es un rival muy superior, Santi, ¿no? Yo creo que hay que dejarlo claro, y también un poco que es una derrota de las que tú puedes decir cuando tienes un equipo limitado, y a lo mejor tú como entrenador, y se habló también de esto mucho en las radios. Yo saben que yo me gusta escuchar mucho la radio romana, también porque es la única forma directa que tengo para estar en contacto con la información diaria, el minuto a minuto, informaciones de los entrenamientos a pie de campo y ciertas cosas. Se hablaba en la previa, con las declaraciones de José Mourinho en la previa del partido contra el Inter, que nos estamos yendo demasiado atrás, que sonaba un poco derrotista, incluso a inicios de temporada sonaba un poco derrotista cuando él decía que es un equipo de quinto o octavo puesto y tal, pero hay partidos que uno saca el presupuesto y dice, mira, es muy difícil ganar este partido, y era mejor quizás no arriesgar como no arriesgó a Pablo Dybala en el partido contra San Siro, tenerlo a punto para el partido contra el Lecce y que juegue unos minutos quizás en Praga y después tenerlo para el derbi. O sea, los entrenadores y los gestores de grupo sacan sus presupuestos a la hora de enfrentar ciertas cosas, Santi. Sin duda es complicado, David, y yo creo que la reflexión que debemos hacer es que el árbol no nos deje ver el bosque. Hay que tener cuidado en ese sentido, y finalizar el partido como finalizamos contra el Lecce, con 2 goles en el tiempo extra, nos debe dar muchísima alegría, y evidentemente ver la tabla clasificatoria después de un inicio de temporada hasta el primer parón por las selecciones, hasta la primera sosta, que se llama, o que se le hace referencia en italiano, fue realmente malo, y estamos recuperando ese camino, para mi gusto no del todo aún nos queda un poquito más y pisar ese quinta posición como mínimo, pero sin duda estamos cerca, a 4 puntos de Liga de Campeones, que es el objetivo para todos, y que este año nadie puede decir lo contrario, creo yo, sería mentir. Pues dentro de todo ello,
evidentemente la temporada es muy larga y hay momentos complicados. Las lesiones vienen siendo algo habitual en la Roma, y aquí habría que tratar cómo se está trabajando a nivel médico, qué problemas hay, porque al menos en la época de Mourinho están siendo muy recurrentes, ¿no? Siempre hemos hecho referencia a la cantidad de rotaciones que hace, por ser bastante discretas, el técnico luso, pero este año tiene la plantilla más amplia y probablemente más de su agrado y de su gusto en cuanto a perfiles y en cuanto a jugadores, con lo que sí que podría estar haciendo más rotaciones de las que hace si tuviera a su disposición más jugadores de los que viene siendo habitual en las últimas semanas. Sin duda, el partido del Inter en Milán era muy complicado y era de esos de que puedes entender que se pierda. Nosotros aquí, tanto tú como Sam como yo, hacíamos referencia a él, que lo que queríamos ver es un equipo que compitiera. Y le contesté a Julián Pérez en su aportación, en su comentario a iVoox, que evidentemente vuelvo a agradecer, porque en mi opinión quise ser crítico desde la perspectiva de considerar que la Roma tiene la obligación de competir, y los jugadores con los que se presentó en San Siro tenían la obligación de competir, y creo que la Roma realmente no lo hizo y que el resultado acabó siendo engañoso, porque el Inter nos pudo haber metido bastantes más goles de los que realmente consiguió con ese final 1-0. Quiero decir que la Roma, por ejemplo, meses atrás, tenía una solidez defensiva de que ahora no está demostrando, o no está mostrando por diferentes circunstancias, y que allí en San Siro a mí ya me da igual cuál es la idea del juego. Si esto no, creo que decir esto no nos hace ni mejor ni peores, ni más o menos romanistas, ¿no? Pero algo que se le criticó mucho entonces en la radio era: ¿por qué vas a defender a San Siro? Yo no critico ir a defender, creo que debía, con la plantilla que tenía en esos momentos, sea Inter, sea Milan, sea Juventus, o si en competición europea nos topáramos con un Coco, voy a decir, con un Sevilla, con un United, con un equipo caído de Liga de Campeones, probablemente en estas circunstancias, sin contar con Dybala, sin contar con Smalling, sin contar con varias piezas importantes, nos veríamos en la obligación de jugar a defender. Lo que critiqué es que no se defendiera bien. Puedes ir a defender, pero con las líneas juntas en tu propio campo, y no pasa nada si no disparas a portería. Pero si no juegas a defender claramente, como es el caso, y se quedó todo a medio camino, porque le llegaron muchas veces a la Roma, le llegaron con muchísimo peligro, con muchísimos jugadores el Inter. Insisto que la sensación final era que el resultado a favor del Inter era corto, y eso me dejó muy mal sabor de boca. Contra el Milan tuve la sensación que no podíamos competir, contra el Inter tuve la sensación de que nos equivocamos en cómo competirle, y bueno, la tendencia es positiva en cuanto al campeonato liguero, incluso el europeo, pese a la derrota en Milán, David, pero creo que a la Roma nos gustaría verla mejor de lo que la podemos ver a día de hoy a nivel de juego, que los partidos, tanto como ejemplo de Monza o ejemplo contra el Lecce, se hubieran resuelto antes. Y dicho esto, a mí los primeros 30 minutos del partido contra el Lecce me parece de lo mejor de esta temporada, pero de lo mejorcito sin lugar a dudas. Antes de entrar al partido contra el Lecce, porque una cosa lleva a la otra, y lo comentábamos, y ahora lo ha dicho Santi, lo comentábamos cuando hablábamos yo y Santi preparando este episodio, y una cosa lleva a la otra. Lo decía Santi, yo creo que el primer tiempo del partido contra el Lecce fue de lo mejor, incluso Santi hace la salvedad de los 30 primeros minutos, porque fue muy intenso, un partido bien planteado contra un rival que, a pesar de por el nombre y por el como está concebido, lo hablaba en el Space del show del medio tiempo, un equipo muy style Pantaleone Corvino, que es para mí uno de los mejores directores deportivos de lo que va a decirlo en la Serie A. La lista de jugadores que ha podido descubrir Corvino y que luego han dado el salto, simplemente hay que mirar la última temporada con el danés que fue al Sporting de Lisboa, y muchísimos otros durante el tiempo, Bushin y Chevantón y muchísimas otras jugadores. Es un equipo que tiene bien los conceptos, un entrenador como Roberto Aversa, que fue el artífice de llevar al Parma de vuelta a la Serie A, que compitió con un Parma mientras
mientras pudo antes de caer al caos y irse a la Serie B, que competía bastante bien con lo poco que tenía a disposición, y antes del cambio de propiedad, que después hubo bastante confusión ahí en el Parma, que dicho sea paso, ahora está luchando por ascender, está muy bien posicionado ahora mismo en la Serie B en cuanto al ascenso a la Serie A, que es un entrenador que sabe lo que va, y era un partido complicado, pero el punto, Santi, es que una cosa lleva a la otra, y se ha conversado mucho sobre esto en la prensa, los fanáticos, y había un artículo de no me acuerdo ahora qué diario, creo que era el Corriere, el Sport, que ponía a Thiago Pinto en el ojo del huracán, de la tormenta post-Inter, que era cómo está concebida la plantilla, porque ahora se ha hecho recurrente el dato de que a partir de la cuarta jornada, cuando Lukaku ya es titular, Paredes empezó a agarrar ritmo y tal, hubo una mejoría. Ndicka empezó a jugar más allá del accidente del partido contra el Genoa en el Marazzi. Hay un problema de cómo está concebida la plantilla, o sea, es un hándicap que muchos jugadores que llegaron en el verano, Renato Sánchez, Leandro Paredes, el propio Lukaku, pero al final Lukaku es muy top y probablemente llegó en mejor forma de los que no hicieron pretemporada. También la pretemporada de Roma tuvo problemas, ya lo hemos hablado acá, no voy a llover sobre mojado, sabemos todo lo que pasó, y eso evidentemente pasa factura, ¿no? Tener un equipo a medias para un inicio de temporada. Y yo creo que lo comenté alguna vez, yo por acá lo dije, a partir de octubre, noviembre probablemente estemos viendo la Roma más cercana a la verdad, ¿no? Yo creo que para mí en ese aspecto, Santi, no sé cuál es tu opinión, pero sí pasa factura que la pretemporada sea mala, de que jugadores lleguen que con perspectiva de ser titulares sin hacer ningún trabajo en el verano, y un gran ejemplo es Andrea Belotti, de un año a otro con pretemporada y sin pretemporada. Creo que no hay mejor ejemplo que este, y que nos toca de cerca. Pasa factura, ¿no? Tener un equipo que no está rodado y no está trabajado en el verano, cuando empiezas te puede pasar factura contra otros rivales de mayor entidad, de gente que ha trabajado más, de que jugadores están más a tope, más cerca de ser un producto finalizado en cuanto al estado físico, ¿no? Sí, sin duda, pero yo la reflexión que hacía en ese aspecto que tú mencionabas sobre la tipología de la plantilla, más que la preparación de cada uno de ellos o del conjunto en general, creo que a esta época del año esos pequeños errores o esas pequeñas deficiencias deben estar ya corregidas. Cierto lo que mencionas, el caso de Belotti, cómo estuvo la temporada pasada hasta que vimos a un Belotti muy incidente en el juego a cómo lo ha iniciado esta temporada, pues hay una gran diferencia. Pero yo la reflexión que lanzo sobre la confección de la plantilla es sabemos a qué jugadores estamos fichando y por lo tanto tenemos que valorar qué problemática podemos encontrarnos en un momento puntual de la temporada. Quiero decir, Smalling es un jugador que, bueno, la temporada pasada rindió muy bien, pero que la anterior se la pasó como está yendo esta, con muchísimos partidos lesionado. Spinazzola es un habitual de la enfermería. Paredes venía jugando, para mi gusto, en la temporada pasada bastante mal en la Juventus. No sabíamos que Paredes nos podíamos encontrar, o podíamos intuir al menos que nos costaría encontrar una mejor versión de Paredes. Aguar es un jugador abrumadoramente irregular. Queríamos probar si con nosotros podía encontrar una mayor regularidad en su rendimiento deportivo. Pues bueno, es una apuesta, pero indudablemente eso es una apuesta, no la puedes entender de ninguna otra forma. Es un jugador de calidad técnica exquisita, pero que si hubiera sido un referente para el Olympique Lyonnais durante las últimas temporadas, como se esperaba que lo fuera por su potencial técnico, pues no estaría en la Roma, estaría en un equipo de mayor nivel, como en su día, cuando él despuntó en Europa, se le relacionó, sea un Barcelona, sea una Juventus, un Bayern München o cualquier otro equipo del escalón superior al que realmente ahora mismo está la Roma. Mismo caso de Dybala. Y en este aspecto, evidentemente el caso más flagrante, el de Renato Sánchez. Cuando se ficha Renato, sabes que gran parte de la temporada no vas a contar con él.
¿Mala suerte si se juntan todas? Sí, mala suerte, pero los inputs los tienes, y cuando confeccionas la plantilla debes saber que si no tienes a Renato Sánchez, ¿a quién juega? ¿Quién juega? Bove, perfecto, pues yo sé que va a jugar Bove. Si no tienes a Smalling, aquí sí que veo un error, porque tienes a Kumbula lesionado. Aquí sí que veo que hacemos cortos, porque una lesión o una sanción teniendo a Mancini en la defensa es muy probable, con lo cual aquí hacemos cortos. Si no tienes tampoco nadie de confianza, porque así parece ser, y que creo que a las pruebas me remito, en el equipo primavera, para mi gusto hay ciertos aspectos de la plantilla que se queda corta. Es una plantilla para competir por un puesto de Champions sin ningún tipo de duda, pero es una plantilla que con los recursos que tiene y la tipología de ellos mismos, o la idiosincrasia de cada uno de esos jugadores, podríamos encontrarnos en una situación como la que nos hemos encontrado en este primer tramo de temporada, y que pues desgraciadamente nos lastra. Otro nombre que se me pasó a mencionar fue el de Sardar Azmoun, que llegó lesionado, no había hecho pretemporada con el Bayer Leverkusen, y al final ha ido encontrando minutos poco a poco y fue figura en el partido contra el Lecce. Mencionaba esto porque como hemos venido comentando, yo creo que una cosa lleva a la otra, y al final el estado físico se traduce. Por ejemplo, se comentó mucho sobre el gol encajado contra Inter, y el caso de Llorente, que no llegó a cerrar, pero yo creo que Llorente estaba muerto. Yo creo que fue probablemente el mejor del partido, o uno de los dos mejores jugadores del partido de la Roma ante Inter. Y no podía más, o sea, sí, físicamente y humanamente no podía más. Quizás el error está en que Christensen no pudo contener a Di Marco, no me acuerdo si fue Di Marco el que centra por allí para que termine cayendo ese gol. En fin, yo creo que el estado físico se traduce y se puede ir viendo, y muestra esto, para ir ya entrando en materia, contra el partido contra el Lecce, es que es una Roma en los primeros 45 minutos y una Roma en el segundo tiempo, ante un Lecce que, como había dicho el propio José Mourinho en la previa, tenía jugadores muy rápidos por las bandas, y por todo lo visto en el partido, fue así. O sea, sufrió mucho la Roma, sobre todo en el segundo tiempo, con la Mec Banda, que al final termina siendo, a mí me encanta la Mec Banda porque es muy buen jugador, o sea, muy rápido, muy habilidoso. Le falta tomar mejores decisiones en el momento en que empieza a tomar mejores decisiones, y de hecho la jugada que termina el gol es un accidente, porque ya se enreda con el balón y el balón termina saliendo allí un poco de manera trompicada, y para concluir en el gol. Pero fue una Roma en los primeros 45 que a mí me gustó muchísimo. Presión, ocupación de espacios, lectura del juego, ir a presionar, y que, amén del penal fallado por Romelu Lukaku, pudo haber terminado 2-0 el primer tiempo, con o sin penal, fácilmente, porque la Roma hizo bastante por ganar por cerrar el partido en los primeros 45 minutos, incluso en el segundo tiempo, con menos frescura física. También tuvo oportunidades claras para abrir el resultado y no dejar que se definiera el encuentro en las postrimerías de Santi. Sí, para mí hay dos tiempos muy, muy diferenciados. Antes hacía referencia a los primeros 30 minutos, para mí son de muy alta calidad por parte de la Roma, pero el global de los primeros 45 minutos nos encontramos una Roma con una presión alta, muy intensificada. Cuando el Lecce tiene el balón y lo lleva a banda, evidentemente en fase de construcción, y sobre todo cuando el defensor del Lecce recibía de espaldas. Ahí se ponía mucha intensidad en la presión, algo que le hemos visto a la Roma también en otros partidos, por ejemplo el del Slavia en el Olímpico. También hubo un robo del Shaarawy así, para poner en ventaja a la Roma, y un primer tiempo con una intensidad sobre todo defensiva. Los tres centrales estaban a una altura muy muy alta, y generaron muchísimas anticipaciones, ganando duelos que te permiten robar, y si eres capaz
que también lo hicieron los jugadores de la Roma. En este sentido, si eres capaz de, además de robar y dar un pase a un primer toque, pones en mucha ventaja. Hay una jugada que se ha visto muchas veces por Twitter, en minuto 30, de un control de Dybala, que para mí de forma fortuita, ojalá lo hiciera de forma voluntaria, pero un control de Dybala en la frontal del área, que con ese control consigue hacerle un sombrero al defensor y a partir de aquí impactar con el balón y disparar a portería. Esa jugada viene de un intento de salida de balón del Lecce, muy bien presionada por todos los jugadores de la Roma, que es algo que yo soy muy crítico. Una presión descoordinada nos acaba afectando negativamente, y en este primer tiempo pudimos ver a una Roma todo lo contrario, siempre muy coordinada, sabiendo dónde tenían que ir, en qué momento tenían que estar, y esa presión hace que cuando va a recibir, que si no recuerdo mal, banda de espaldas a la portería de la Roma, aparece Mancini, roba el balón y de un primer toque, Mancini a una posición muy muy alta, de un primer toque pone el balón a la frontal del área para Dybala. Esto lo vimos de una forma relativamente habitual, sin irnos más lejos, en cuanto a anticipaciones, Cristante 3, Endika 4, Bove 1. Mancini, cuando era superado, hacía falta, cortaba las contras. Esto también es importante. Tackles ganados durante el partido: Karsdorp 4, Cristante 2, Endika 2, Llorente 1, Aouar 1, Dybala 1. Duelos aéreos, porque la presión alta tiene una voluntad: obligar al Lecce a salir en largo, y en esa situación lo haces porque consideras que tú tienes cierta ventaja, y claro que la tienes. ¿Por qué? Porque en duelos aéreos Mancini gana 4 de 4, un 100%, Cristante 3 de 3, Endika 2 de 2, Llorente 2 de 3 y Bove 2 de 3. Estamos hablando de los tres centrales y de los dos jugadores que vamos a decir que componían la parte más defensiva del centro del campo, porque Aouar está muy anclado a la parte superior, tiene una altura diferente a la de Bove y de Cristante, que para mi gusto en muchos momentos incluso se solaparon. Y aquí hay un trabajo que corregir a nivel posicional. Creo que la Roma aún tiene mucho que mejorar, pero sin duda esa labor defensiva que he comentado y he puesto ejemplos con números, David, hizo que tuviéramos un primer tiempo, para mí, insisto, muy 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 bueno, al que el único pero que se le puede poner es que no concretara las oportunidades de peligro que generó, pero evidentemente se dejó prácticamente inédito en la parcela ofensiva del Lecce, del rival, y tuviste el dominio territorial de posesión de balón y de generación de peligro, que a veces esta última falla. No, también se tuvo bastante más que en la segunda parte, por ejemplo, pero nos faltó concretar. Insisto, primer tiempo a nivel defensivo, si tú defiendes bien y defiendes muy arriba, tienes más posibilidad de atacar y hacer daño, y esto la Roma lo hizo. Yo le pondría un notable alto en este primer tiempo, en este partido. Sin duda, yo creo que se vio, o sea, estuvo a los ojos de todos, no es muy difícil verlo. Se ha debatido mucho sobre esto. Yo creo que se hizo un gran primer tiempo que pudo haber cerrado el partido, pero luego la segunda parte, antes de entrar ya en los temas específicos y sobre todo entrarnos en la defensa, porque hay algunas preguntas que surgen, debates y análisis que queremos profundizar al margen de los individuos y de los departamentos, o sea, defensa, mediocampo y ataque. ¿Qué pasa en la segunda parte, Santi? Evidentemente hay un bajón físico y un bajón físico que lleva al Lecce a ganar metros, a ganar duelos, espacios y por lo tanto a crear oportunidades y peligros sobre la batería de Rui Patricio. Creo que un gran ejemplo de esto, se hablaba mucho por la prensa especializada del gol del Lecce, el error. Yo creo que quizás a lo mejor Endika podía haber ido a cerrar o a presionar más ahí, a intimarse al atacante, que es Almaquis, que es quien termina a hacer el gol. Quizás cerrarle un poco más el espacio, pero bueno, esto es excepción mía desde casa. Pero yo creo que al final ya había correteado demasiado Mancini con banda y se lo encontró a correr demasiados metros sin un filtro y sin una ayuda. En este caso, por ejemplo, Castro, que hablaba José Mourinho, que tuvo que sacarlo porque no había frescura, amén de que él sabe de que Rasmus Christensen no es el jugador más técnico que tenga la plantilla, pero necesitaba gente fresca en las bandas porque el ataque rival estaba siendo muy incisivo, sobre todo por ese costado.
Sí, mira, para empezar, el costado rival, la entrada de Joan González y de Gallo a la hora de partido, en el minuto 60, cambia un poco la forma del Lecce. Estamos hablando de un Joan González, el jugador español, que habitualmente jugaba por el carril, en este caso jugaba a priori en el centro del campo, pero conseguía... Jugador muy interesante, Santi, el español. Sí. Cada vez que lo veo siempre, no es un jugador que se lleve los focos, pero es un jugador muy inteligente, cómo pararse y cómo gestionar los tiempos del partido. Muy, muy interesante el jugador. Pues consiguió cambiar un poco la dinámica, porque desde el primer tiempo Rafia estaba muy escorado a banda y sin embargo Joan González acaba teniendo cierta libertad de movimientos, ampliando ese rango de líneas de pase entre defensa y centro del campo del Lecce, y por ahí consigue superar una presión de la Roma que en este caso en el segundo tiempo, y quiero intuir que es una cuestión física, disminuye. Karsdorp es el mejor ejemplo de ello. Karsdorp durante el primer tiempo, durante la primera hora de partido, hasta que es sustituido, prácticamente da un festival de cómo jugar, da un absoluto clinic de cómo jugar sin balón. Genera espacios para las subidas de Mancini. Cuando Dybala quiere caer a banda, él lo lee perfectamente y se mete en carril interior para fijar al lateral del Lecce. Insisto, el partido sin entrar en contacto con el balón de Karsdorp fue muy, muy, muy bueno. Pero es cierto que en el segundo tiempo se le acaba la gasolina, empieza a no haber repliegue. Es justo la banda de banda, que es valga la redundancia, pero la Mec Banda es un jugador que jugaba él, uno porque es muy bueno y porque es un jugador muy importante, pero no jugaba esta Frecha de titular, no jugaba tampoco Soriano de titular. ¿Por qué? Porque el rápido, el que te puede aprovechar, el que te puede generar un roto en una transición, es la Mec Banda, y ahí está su fundamento, ¿no? Su situación de que jugara este jugador y no, por ejemplo, Strafecha, que es otro de los jugadores importantes. Entonces hay una pérdida de intensidad notable de la Roma, y hay también cierto movimiento por parte de D'Aversa, que como antes tú has dicho es un muy buen técnico que agita relativamente el partido. Antes mencionabas el gol del Lecce. El gol del Lecce viene de un error de Mancini. Es un error de construcción en campo rival. Un momento en el que Mancini, de forma lateralizada, como acostumbra hacer él, pisando campo rival, prácticamente en línea de la medular, decide no jugar en corto con Renato Sánchez, que lo tiene a su izquierda, tampoco hacerlo con Karsdorp en profundidad en un balón. Es difícil porque es un balón de muy poca precisión cuando lo haces totalmente vertical, pero tampoco decide jugar por aquí. Y tampoco, que es algo que yo le critico muchas veces a la Roma, no reinicias el juego. Cuando tú no tienes un pase claro, o al menos no te genera la suficiente seguridad a ti, te das media vuelta, juegas con tu compañero en la defensa y construyes por el otro carril, ¿no? Por el opuesto. No hay que querer a terminar todas las jugadas en dos pases. Eso es un error. Hay que darle el tiempo que necesita cada una de esas jugadas y circular rápido el balón. Así agitas las defensas, si no es fácil de defenderte. Mancini decide no reiniciar el juego y trata de jugar con Dybala, que está a media distancia, pero sobre todo Dybala no está posicionado porque debería estar más cerca de él. Hay varios jugadores y por lo tanto hay mucho espacio y tiempo de los jugadores del Lecce a que se anticipen a Dybala. Y segundo, tema importante, Dybala ni siquiera está perfilado para recibir. Dybala está semigirado, voy a decir, por lo tanto un balón no lo puede recibir bien. Se hace intento de pase, Dybala no puede recibir bien, los jugadores del Lecce se le echan de encima dos rápidamente, le roban el balón, se monta una transición, Mancini está fuera de posición, tienes que arrastrar a la cobertura o a ese salto a Llorente, luego a Ndicka, se genera gol por el otro extremo, que es Almquist, que es el extremo del costado opuesto por donde se genera esa transición. Ahí está el error. El error es una cuestión de lectura por parte de Dybala, que no puede estar mal perfilado, lectura por parte de Cristante, que no estaba aportando nada a la jugada. Es más, en el momento del pase de Mancini, Cristante está volteado, está de espaldas al balón. No puede pasar esto. Y lectura por parte de Mancini. Si no ves claridad y seguridad en la jugada, no puedes perder un balón y dejar tu defensa expuesta con tus dos compañeros en la defensa, los dos centrales, únicamente como únicos defensores. Eso no lo puedes hacer en la vida. No puedes perder un balón así. Y esto en la Roma es tendente
a hacer este tipo de errores de lectura de balón, de inteligencia. Lo hizo Mancini, nos costó un gol. Lo hizo Zalewski contra el Inter y estuvo a punto de costarnos un gol. Y lo hizo Zalewski contra el Lecce y estuvo a punto de costarnos el 2-0 en el minuto 78. Un balón que Zalewski controla en nuestro campo, le llega a él, tiene pase por dentro para Renato Sánchez, pero decide no hacerlo e intentar hacer un regate 1 contra 1 en su campo. Lo pierde y acaba habiendo un balón, quiero recordar de esta fecha, cruzado, o no sé si era esta fecha o Kristovic, pero era un balón que claramente pudo significar en el minuto 78 el 2-0 para el Lecce, y esto también le sucedió a Zalewski en San Siro. ¿Cuál es la situación? Que es la misma jugada que acaba con el gol de Azmoun, porque hace esta jugada en campo rival. Le sale, marca un gol. Ahí es donde la debe hacer. ¿Dónde no puede hacerla nunca? En campo propio. En campo propio tienes que jugar fácil y rápido. Fácil y rápido. Y son varios los jugadores de la Roma que tienden a no hacerlo. La famosa toma de decisiones que al final la pregunta está... el entrenador, vamos a asumir que lo habla, que lo dice y que el jugador no lo hace, o es que o podríamos asumir lo contrario, que es que el entrenador no lo ve, no lo corrige y trabaja en otras cosas. O sea, a mí me parece muy raro que nosotros podamos ver esto desde acá, porque no es la primera vez que le pasa, incluso a Zalewski, Spinazzola, el Shaarawy, de hecho la toma de decisiones del Shaarawy, que probablemente junto a quizás con Eduardo Boe no fueron de los mejores en esa buena primera parte contra Lecce, ¿no? Y yo creo que al final el tema de la toma de decisiones es algo que se entrena, se trabaja, se corrige, se mejora. O sea, tienes que darle herramientas a los jugadores y proveerlos de soluciones para que no sean reincidentes en este tipo de situaciones, Santi. Absolutamente, David. A día de hoy voy a citar a un entrenador que está muy de moda, pero es un entrenador que lo hace desde hace muchísimos años, pese a su juventud. De Chervi en el Brighton, pero lo hacía en el Shakhtar, lo hacía en el Sassuolo. Fíjate, el Sassuolo que tenía de Chervi, él potenció muchos jugadores. Muchos otros son jugadores, voy a decir, de medio pelo, con todo el respeto del mundo, pero para que me entienda todo el mundo, de una categoría bastante justa para la Serie A. Y ahí está la prueba, que con Dionisi pues el equipo no funciona de la misma forma que con De Chervi, ¿no? Pero De Chervi juega a otra cosa diferente. No es una cuestión de a qué juegas, sino cómo lo juegas. Y De Chervi a nivel posicional es muy, muy bueno. Y considero que los mejores entrenadores a día de hoy son muy buenos en ese aspecto. Un fútbol tan profesionalizado como el actual, tienes que buscar la fórmula para desajustar las defensas rivales. Físicamente ahora es muy difícil. Esos jugadores box to box que se decían antiguamente, muy asociados a jugadores incluso africanos, es decir, ya no es tal, David. Eso ya no sucede. Ya no es muy difícil que un jugador te pueda agarrar un esférico y recorrer el campo entero, ¿no? Sí que hay jugadores importantes que sean capaces de repetir esfuerzo, pero sobre todo donde se genera la diferencia, y los jugadores que al fin y al cabo acaban o terminan las temporadas con todos los elogios son los pequeños. Los antiguamente Xavi e Iniesta, hoy en día Bernardo Silva es un espectáculo de jugador. Y es un tío que no lo ves que físicamente sea capaz de... es un box to box, es un tío buenísimo, una potencia física... De potencia física hay muy pocos realmente que logren sobresalir. Pero aquellos que entienden dónde deben estar colocados y qué deben hacer en cada momento son los que acaban dominando el fútbol. Y el caso de David Silva, también otro español con pasado en Premier. Este tipo de jugadores... son absolutos privilegiados, y nosotros privilegiados por verlos a ellos y privilegiados ellos dentro de su contexto profesional. Son jugadores que marcan diferencias.
los equipos grandes, y nosotros no lo somos a nivel económico, tienen la capacidad de comprar esos jugadores. Eso te da un plus. Y también tienen la capacidad de tener a esos entrenadores que te ayudan a perfeccionar todo esto. Y Mourinho nunca ha sido un entrenador de esto. Mourinho siempre ha sido muy bueno a nivel competitivo. Sabe imprimirle una competitividad a su equipo y una motivación a su equipo muy grande. Y sobre todo, donde más destaca es en competiciones coperas, esas competiciones europeas donde ha llevado a la gloria a Porto, ha llevado a la gloria al Inter, ha llevado a la gloria también, porque ganar una Europa League también lo es, al United, y también evidentemente a la Roma con la Conference League, ¿no? Nuestro trofeo europeo que bien lo ganamos. Quiero decir con todo ello, creo que aquí se junta el hambre con las ganas de comer. Ni Mourinho es un entrenador que en su carrera haya evidenciado ser un trabajador posicional o que crea firmemente en ello, ni la Roma está capacitada para comprar jugadores que en ese aspecto sean unos virtuosos. Insisto, Bove y Cristante durante el primer tiempo, que vimos un primer tiempo fascinante, muy bueno de esta Roma a nivel de intensidad, posicionalmente fue un estropicio absoluto, se solapaban constantemente y por lo tanto estás perdiendo la capacidad, estás perdiendo la capacidad de tener una línea de pase por otro lado que te dé la opción de superar líneas de presión, y dos, eres más fácil de defender, ¿no? Sobre todo cuando no circulas rápido o no haces controles orientados, que en eso pues también tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Por el nivel de jugador. Paulo Dybala en esto es oro, pero el resto de la plantilla pues son más limitados, como todos los mortales que como tú y yo que nos encontramos ahora aquí. Entonces yo creo que son varios los motivos. Coincido contigo, a mí muchas veces me sorprende, pero pienso que el foco se pone en otras situaciones. El año pasado el nivel defensivo del equipo fue muy, muy, muy bueno. Es que llegaron a un nivel de complicidad los tres centrales enorme. Y eso es mérito del staff técnico. Pues prioridades, y ellos en el día a día, viendo las capacidades de los jugadores, entenderán que es mucho más fácil a nivel ofensivo, que muchas veces es el problema que vemos a la Roma, es mucho más fácil a nivel ofensivo verticalizar que mover y dominar el balón en campo rival, ¿no? Porque te expones a una pérdida, como antes mencionaba la de Mancini. Entonces yo creo que el staff de la Roma viene por aquí, por creencia, entiendo que por creencia o por capacidad, quizás por ambas, pero los tiros van más por ahí. Hablando de defensa y solidez defensiva, como lo hemos venido contando, el partido contra Lecce realmente se sufrió un poco en la primera parte, y en la segunda entró un poco por cansancio físico y porque no se podían repetir los esfuerzos hechos en la primera. También salió Eduardo O, entró Renato Sánchez, que no es un mismo perfil, que te da otras cosas, que también llevaba bastante tiempo fuera de circulación. Bajó Paulo Dybala, o sea, no te puedo ofrecer ciertas cosas también en la fase sin balón. Salió Ricky Cadro, que como decía Santi, sin balón te da unas cosas y ya en defensa tampoco estaba incidiendo. Entró Zalewski, o sea, el equipo cambió con los cambios que al final también incidieron de manera positiva por el centro de Zalewski, que como decía Santi, que al final es un jugador que vamos a ver si podemos hablar un poquito de él si nos da el tiempo, porque al final incide en las últimas dos victorias de la Roma en el Olímpico, ante Monza, porque él es el que lanza el centro que luego recibe Christensen para el gol del Shaarawy contra el Monza, y también lanza el centro del 1-1 para Moon en el partido contra Lecce, que tiene ciertas situaciones, y como lo venía diciendo Santi, en fase defensiva, que no fue así, por ejemplo, en la primera temporada, la temporada que él debuta con la Roma, que se logra hacer el primer, en la temporada que ganamos la Conference con Mourinho. Era un jugador que en defensa no lucía tan mal como luce hoy. Probablemente también hay otros problemas de extracampo, quizás le están afectando, o quizás el cambio de un poco de idea, de actitud del equipo con y sin balón. Vamos a ver si podemos hablar un poquito más de esto. Y lo cierto, Santi, es que al final el partido se termina ganando, para felicidad de todos, con muchos cambios. Pero el equipo, la sensación que me queda a mí, a pesar de que se hace el gol banda, de que se sufre un poco más en la segunda parte, y es que sin Smalling, que es un caso, vamos a ver si podemos hablar también un poquito de él ahora,
sin Smalling y con la defensa muy justa. Los tres van a repetir en el partido contra Slavia Praga el próximo jueves. Al menos cierta estabilidad se ha logrado en cuanto a encajar goles. No vemos en la defensa que era un flan, como por ejemplo citaba Santi el partido contra el Milan, que probablemente sea el mejor ejemplo de esto, o el partido contra el Genoa, que la defensa de la Roma era completamente un flan. O sea, el equipo como unidad defensiva también. Yo creo que va de la mano esto, ¿no? Porque al final cuando ves las estadísticas en goles encajados, ocasiones permitidas a los rivales y tal en el último mes al menos, hay una mejoría sustancial, y yo creo que también no solo pasa porque el equipo mejora, la defensa va evidentemente ganando más minutos juntos. Llorente, Ndiga y Mancini. También mejora Rui Patricio, que no es el portero tiro al blanco que vimos en las primeras fechas. Yo creo que hay un poco de todo para retomar un poco de esa solidez defensiva que teníamos la temporada pasada, que está bastante distante todavía, pero creo que podríamos decir o intuir que vamos a más en este aspecto. Sí, perfectamente. Hay que tener en cuenta una cosa, La Roma en 8 minutos contra el Lecce hace 5 cambios y agita muchísimo a su estructura en ese sentido, porque en el minuto 70 entra Renato Sánchez por Bove, en el 73 lo hace Azmoun por Aouar, y en el 78 Christensen por Karsdorp, Zalewski por Shaarawy, que podemos entender que es posición por posición o jugador por jugador sin mover esa posición, pero también entra Belotti y sustituye a Mancini, que de los tres centrales para mí era el más desacertado en cierta manera, y que además es el que tiene, vamos a decirlo claramente, pues Mancini, sabes que con él en algún momento puntual puede haber un cruce de cables y te expones a ello, aunque es un tío que ha madurado bastante afortunadamente en las 2 últimas temporadas. Y esto también hay que decirlo. Sí, con respecto al Mancini que vimos en el primer año, que fue el tipo más amonestado en las grandes ligas europeas, al Mancini que vemos hoy, son 2 personas completamente diferentes. La primera temporada de Mourinho, antes lo decía, cuando se juntan el hambre con las ganas de comer, Mourinho y Mancini deben ser súper amigos, porque son cortados por el mismo patrón, pierden los papeles habitualmente. Y esa primera temporada, Mancini, es que me acuerdo el dato, recibió 16 amonestaciones, que es una barbaridad, sobre todo porque la mayoría es por protestas realmente. Pero bueno, lo que quería decir, en 8 minutos haces 5 cambios y pasas de la estructura habitual a jugar con Llorente y Ndiga como centrales, Christensen y Zalewski las bandas con mucha altura, ambos, Cristante y Renato Sánchez por dentro. Renato Sánchez posicionalmente es la anarquía pura y dura, estuvo muy acertado, cierto, todos los minutos que jugó estuvo muy acertado, a mí me gustó en ese aspecto, pero posicionalmente es la anarquía absoluta. Dybala y Azmoun en la media punta y doble delantero con Lukaku y Belotti, es decir, en ese momento la Roma se parte en 2, con muchos jugadores por delante del balón, con muchos espacios para el Lecce, y aquí llega un momento de debilidad defensiva y es un momento en el que el Lecce consigue hacer muchísimo más peligro que en el resto de los 70 minutos anteriores de partido, pero es fruto del contexto del partido. En ese momento la Roma también es capaz de jugar bien, ¿no? Antes hablaba yo, te decía, yo creo que el staff tira más por una fase ofensiva rápida, verticalizar. En torno al minuto 80 recuerdo una jugada que acaba con un lanzamiento que seguro que lo recordaréis todos los que nos escucháis, de Dybala a pase de Lukaku, que Dybala la pega enroscada e incluso el efecto parece que va dentro y que incluso medio olímpico también la ve dentro. Esa jugada nace de pases 100% verticales. Llorente, Cristante, Dybala, Lukaku, para que el belga la deje de cara para el argentino, y todo, absolutamente todo, a un toque de control, toque de pase, 100% verticalidad. Y eso pasa cuando se juntan gente como Llorente, Cristante, Dybala y Lukaku, 4 tíos tremendamente buenos que se supieron colocar donde debían estar y supieron imprimirle la velocidad al balón que debían imprimirle. Ahí sale una jugada buena, pero eso a mí lo que me gustaría es que fuera cuestiones puntuales, momentos y aprender en qué momento debo verticalizar y en qué momento debo jugar más horizontal, ¿no? Y protegerme con balón. Eso en el segundo tiempo. ¿Qué sucede a nivel defensivo? Que tú me preguntabas. Si yo te digo cuáles fueron
Para ti, los mejores jugadores, ¿qué me dirías de este partido? Mira, a mí me gustó, o sea, quitando al Lukaku, que quizás tampoco tuvo su mejor partido, me gustó Dybala porque tenía muchas ganas de verlo, y porque es un tipo que te paga, o sea, el que va al estadio paga la entrada, esa jugada con el sombrero de control en la frontal que casi termina en gol, la Rabona, es un tipo que hace que el que vaya en la grada se levante, aplauda, grita y se ponga eufórico. Me gustó mucho el partido de Cristante, me gustó mucho el partido de Ndicka, me gustó mucho el partido de Evan Ndicka con balón y sin balón, aunque sigue faltando, me falta o sea, creo que no está todavía el punto de Roger Ibáñez, pero es mejor que Roger Ibáñez, sobre todo con el balón. Tú vas seguro a hablar de esto, por eso me haces las preguntas. Ha mejorado mucho, o sea, la agresividad con balón, el ir a presionar, la marca, va sintiendo más ese espíritu de que es la Roma, porque al final el espíritu de lucha de la Roma y que le ha imprimido José Mourinho no se lo puede quitar nadie. Yo creo que esto es un mérito porque siempre suelo recordar aquella famosa frase de Gianluca Petracchi, que hubo un entrenamiento y le digo a los jugadores si estaban en la playa, al propio Roger Ibáñez, al que él había fichado, Diego Perotti y 3 o 4 más, que se puso furioso. Y es un equipo que se entrega, estén mal o bien o menos bien los conceptos del entrenador, pero es un equipo que se entrega y que lucha con sus capacidades y límites. Pero me gustó mucho el partido de Ndicka. El partido de Llorente también fue muy bueno. Dybala, Cristante, Ndicka y Llorente probablemente serían mi podio para los mejores del partido, así pensando así pronto, ¿no? Me parece perfecto. Yo son los 4. Tú sabes que, y lo voy a decir aquí, sabes que esta temporada lo que estoy haciendo es ver el partido de la Roma y tomarme notas de ellos, ¿no? Y en esas notas siempre coloco mis 3 jugadores que considero con mejor rendimiento en el partido. Y yo, si tengo que poner 4, pongo los 4 que tú has dicho, pero en orden inverso. Para mí, Llorente, Ndicka, Cristante y Dybala son los mejores jugadores del encuentro. Y es que creo que a nivel defensivo a mí me hicieron disfrutar. Ya no por las acciones puras defensivas, que en el primer tiempo fueron muy buenas, y en el segundo tiempo Ndicka tiene un par de ellas también muy buenas. Creo que estamos viendo La jugada de Kristović es de un jugador que está completamente concentrado en el partido, porque Kristović se saca la marca estilísticamente hablando, cuando uno ve fútbol es la típica jugada, supera a los rivales en el centro del área, e Ndicka corre por detrás de los 2 jugadores que están haciendo la presión a Kristović, se tira y logra estar ahí para ayudar al equipo en fase defensiva. Yo creo que es y cómo pone las manos atrás, o sea, me dio la sensación de un jugador hecho Evan Ndicka. Sí, una plasticidad increíble en esa jugada, y un jugador que me ha coincidido mucho lo que has dicho, me parece genial la apreciación de un jugador concentrado. Así creo que jugó el costamarfileño, y además con unos fundamentos modernos, de defensor moderno, las manos atrás para no cometer penalti, ¿no? Fue muy importante. Pero bueno, más allá de eso, si hubiera sido Manola, se tira de cabeza con las manos adelante. Sí. Y si hubiera sido Roger el próximo fin de semana, ni te cuento. No. Pero bueno, a lo que iba, Llorente y Ndicka a mí me hicieron disfrutar. Y vi el partido, lo he tenido que ver en diferido porque en el momento del partido no estaba en casa, pero cuando un jugador de fútbol hace alguna acción técnica y a ti te nace de forma involuntaria aquel de apreciación de qué maravilla, qué difícil es hacer esto y qué bien lo has hecho tú, Llorente y Ndicka en este partido me lo hicieron hacer en bastantes ocasiones. Y voy a poner, sabes que me gusta reforzar las ideas con datos, pero considero que ahora mismo Llorente y Ndicka han subido muchísimo el nivel de la defensa de la Roma a la hora de querer jugar la pelota. Nos está fallando la línea de adelante, la línea de saber dónde tienen que posicionarse para que ellos contacten, pero ahora mismo el nivel es muy alto
muy alto. En este partido contra Lecce, Indica hace 62 pases acertados de un total de 70, con un porcentaje de un 88%, bastante alto. 391 metros progresivos en pase. Es el segundo del equipo con mejor dato. 6 de 7 en balones largos. Pero es que Diego Llorente da una exhibición total y absoluta. 64 de 68 pases. Solo falla 4 pases en todo el partido. Y tú dirás, es que juega mucho en corto. No. El menor dato de todos, prácticamente de los de Llorente, son en corto. Un 94% de acierto. 540 metros progresivos. El primero del equipo, 540. El segundo era Indica con 391. Son muchos metros de diferencia, ¿eh? 8 de 9 en largo. Y ojo, balones de media distancia. 42 de 44. Solo 2 pases errados. De los 64, 42 no son cortos, son pases a media distancia. Son pases que entrañan un riesgo y que sobre todo te ayudan a superar líneas de presión. 4 balones en el último tercio del campo, ¿vale? Que se queda en el último tercio del campo, el tercero en esto. Pero es que si vamos un poquito más allá en esa estadística, decimos, oye, pero además de esos 4 balones del último tercio, ¿y si solo nos pensamos en el área? Pues más allá de esos 4, metió 8 balones en el área rival. Fue el segundo jugador del equipo en esta estadística, igualado con Dybala, y solo por detrás de Cristante, con una quincena de pases metidos al área rival. El juego de Llorente y Indica es excepcional, pero el de Llorente es de matrícula de honor. Es de matrícula de honor. Y ahora mismo podremos valorar que la Roma no defiende igual que el año pasado, es evidente. Defiende muchísimo más arriba. La parte buena defensiva de este año, o de este partido, mejor dicho, contra el Lecce, fue porque la Roma defendía hacia adelante y no hacia detrás, como el año pasado. Pero es que con balón tenemos aquí 2 argumentos muy sólidos como para poder crecer mucho más de lo que la Roma lo está haciendo. Y ahora los recursos los tenemos, las piezas las tenemos, nos falta encajar el resto del puzzle en el centro del campo y en la delantera. Pero con un tío o 2 como Indica y Llorente tan buenos en ese aspecto, tan buenos, hay que aprovecharlos. Fíjate que el año pasado elogiábamos muchísimo a Mancini y a su desplazamiento en largo. Mancini es el peor de todos ahora mismo. Así sí que se ficha. Fichas a jugadores para crecer. Y esto lo tienes. Ahora vendrá el problema. ¿Qué hacemos? ¿Metemos a Smalling, que en esto es bastante peor? ¿Y defendemos? ¿Qué hacemos? Esta es una patata caliente. Ahora es el punto del, como decimos acá en mi tierra, el pollo del arroz con pollo, porque Chris Smalling está haciendo un caso. Hace algunos días se fue a Londres para revisarse. Según decía Corriere dello Sport, el diagnóstico ha sido favorable, se evita al menos se descarta por ahora la operación, la intervención quirúrgica, pero hay un problema. Sabemos que Smalling es un tipo que tiene ciertos conceptos personales veganos, no, en el tiempo del COVID no quiso, era uno de los que no quería vacunarse, un tipo de esto de medicina verde, de cierto conservadurismo con ciertas cosas y rompe con ciertas cosas tradicionales. No ha querido usar analgésico y uno de los problemas que tiene su lesión es que el tendón le da dolor y solamente eso se baja con el tiempo o con utilizando analgésicos cuando tiene cierto dolor muscular o en el tendón en este caso. Y hay un caos, ¿no? Se ha creado también un poco de ruido con la prensa. Mourinho aplacó un poco eso, dijo que siempre que él conoce mejor a Smalling que todos los que estaban hablando ahí refiriéndose a la prensa, que le preguntaban que él le encantaría tenerlo a disposición, pero que lo ve bastante distante. Y a mí, francamente, me gusta la defensa, a pesar de que Mancini se ve peor, como tú lo decías, con balón, porque es un tipo que al final tiene 2 asistencias en finales de competición europea que probablemente pocos defensores lo tengan, y Mancini tiene 2, una Zaniolo y la otra Dybala, una en Tirana y la otra en Budapest, y que es muy buen pelotero, un tipo que tira muy buenos centros. A mí me encanta cuando, y lo hemos hablado acá, lo decía Santi, que hay que potenciar más ese pie y ese pase en largo, sobre todo a veces tirando centros, cuando se descuelga ahí por ese costado derecho cuando el equipo está atacando.
Pero el tema es que con todo este rollo de Chris Smalling, el cual pueden leer en planetaroma.net, ahí están todas las noticias, ponen Smalling en la barra de búsqueda y le va a salir todas las últimas noticias, de que incluso se ha llegado a hablar de que podría irse en enero, buscar un traspaso. Yo lo veo bastante difícil porque con la edad que tiene Smalling, un tipo que no ha jugado prácticamente nada de abril hacia adelante, de lo que va de 2023 con un sueldo alto, si Pinto logra cerrarle un traspaso a Smalling en enero, hay que ponerle, o sea, renovarle el contrato 4 años más y ponerle un cuadro de honor ahí en Trigoria y en el Olímpico a la entrada del bus de la Roma, porque sería, como dicen los italianos, un capolavoro grandísimo. Lo cierto es que a mí francamente me gusta esta defensa, pero hay un problema, Santi. Ndicka se marcha en enero. Smalling está como está. Kumbula viene saliendo. Hoy en los últimos días se ha hablado recurrentemente de Eric Dyer. O sea, que no deberíamos entusiasmarnos mucho con esto, o cómo es la cosa. O sea, porque ahora mismo si Smalling estuviera sano, incluso a mí me costaría verle titular con estos tres, porque me gustan más francamente. A lo mejor para defender ciertas situaciones se habló muchísimo de que con Smalling el gol contra el Inter no caía, y que con Smalling a lo mejor hubiera cerrado diferente. Es verdad que Smalling, lo hemos hablado aquí, y una de sus grandes virtudes es que es un tipo top defendiendo el área, muy top, leyendo a los rivales, anticipando a los rivales y dando mano y organizando. Pero cuando tienes estos tres tipos que te defienden hacia arriba y son capaces de organizarte y tener una buena estructura defensiva, y sobre todo mirando futuro, porque Llorente es más joven, Mancini ni hablar, y Ndicka también es un muchacho. O sea, con estos tres podrías mirar un poco más adelante. Y Smalling ya el padre tiempo lo ha alcanzado, ¿no? Pero ¿qué hacer, no? Volverá Smalling eventualmente y podrá dar una mano. Se sentirá mucho o sea, hipotizando un poco, ¿no? Aquí filosofando, se vienen curvas en cuanto a este aspecto en un momento de la temporada, porque en diciembre va a ser complicado. Ahora no recuerdo cuándo los jugadores, porque lo hablábamos acá, cuando los jugadores, la Roma no ha tenido últimamente muchos jugadores que se han ido a la Copa de África. Este año tendremos 2. Yo me imagino que ya cuando esté por finalizar el año, tanto Aguar y Ndicka tengan que volar. O sea, me imagino que unos 10, 15 días antes del fin de año tengan que volar, y la Roma va a estar con partidos acumulados, porque vemos, por ejemplo, 23 de diciembre, 17 de diciembre Boloña, 23 de diciembre Napoli, 30 de diciembre Juventus, después Copa Italia contra el Coco Cremonese, contra el Queso Crema, como lo bautizó Irving Sainz, nuestro Patreon, y después 7 de enero Atalanta, y después 14 de enero Milan. O sea, esos últimos, incluso ya desde el 10 de diciembre la Roma va a recibir a la Fiore en casa, pero a partir de la segunda quincena de diciembre a la primera quincena de enero, mamita, lo que se viene mucho, y la defensa va a ser un problema. ¿Qué hacer, no? A ver, sin duda, pues la llegada de Smalling, cuando no tienes absolutamente ningún otro defensor, pues caería como agua de mayo. Eso sería muy alegre para nosotros, ¿no? Que con Smalling no hubiéramos encajado el gol del Inter es como mínimo ventajista, sino de tener mala memoria. Recuerdo un partido de Copa hace 2 temporadas, en el mismo campo, contra el mismo rival, que en los primeros minutos, no te sé decir si era el minuto 2 o el minuto 5, pero eran los primeros instantes del encuentro, un centro lateral, además desde la misma banda, Dzeko, recién aterrizado en el Inter, le marca un gol a la Roma anticipándose a Smalling, el grandísimo defensor de área, porque creo que es un grandísimo defensor de área. El problema del gol en San Siro reside en que Aslani mete un pase de 45 metros cruzado, sin ningún tipo de presión que le moleste a ello, y que además Di Marco controla y centra teniendo a su defensor a 5 metros y no a 2 o a 1. Ese es el problema. Un tipo como Di Marco que
no solo buen centrador, y ese centro lo puso perfecto, que le pegas, o sea, en esa primera parte contra el Inter, te recontará, creo que un disparo de 3 dedos que no terminó en gol por el viento, por una partícula del viento. Sí. Y le pegó un golpeo exquisito. Entonces, como mínimo, insisto, ventajista y de muy poca memoria, porque en el mismo escenario hemos recibido un gol con el susodicho, con Smalling, y de esas características. Yo creo que el gol del Inter, el problema está en que Asllani pueda meter ese pase tan tranquilo y que el defensor, en este caso era Christensen, no estuviera más encima de Di Marco, sabiendo el peligro de Di Marco. Puedo entender muchas cosas, con partido, minuto, etcétera, lo que tú quieras, sí. Pero hablar de Smalling es como mínimo ventajista. Y creo que Smalling al final no nos da tanto con balón, pero sí que nos da una tranquilidad defensiva cuando estás un bloque bajo y te arrastra un poco a ello, ¿no? Creo que la Roma puede defender mejor y más espacios, pero habrá contextos de partidos o habrá fases de partidos en los que la Roma necesitará atacar y Smalling en esto no es el mejor, pero habrá que apoyarse más en otros. Endika, presumiblemente tenemos que pensar en que vaya a estar bastantes semanas fuera, porque Costa de Marfil juega como local en la Copa de África y creo que tampoco es una mala selección como para caer a primeras de cambio. Veremos qué es lo que acaba sucediendo. Por eso es cierto que el escenario es como menos sufrido realmente como lo es la Roma, ¿no? Pero es sufrido pensar que Smalling quizás no esté recuperado, quizás sí, pero venga de una larga inactividad, aún más larga la de Kumbula, y estemos bastante en cuadro, con lo que yo ir al mercado no es que lo vería descabellado, es que lo veo necesario. Dyer, ¿sí o no? Rápidamente. No te sabría decir, la verdad. A mí no me parece tan mal, teniendo en cuenta de que vamos a ir a negociar con platanitos y soda, porque es así. Vamos a ir con gelato, pizza y un tour por el Olímpico, como digo yo. Dyer recién este lunes en el partido contra el Chelsea volvía de una lesión, pero termina contrato, sabe Dios, no cuenta, tampoco había contado mucho para antes. A lo mejor puedes encontrar un acuerdo ventajoso, un préstamo tipo Llorente, y que además conoce al entrenador, porque en esas condiciones de saldo cero, ir a buscar un defensor en enero que mejore, por ejemplo, a Dyer, que es el punto ahora es que este es el problema. Realmente, ¿qué hay en el mercado para que tú te puedas traer con lo que posiblemente... En el mercado de enero. Sí, probablemente Dyer sea una buena opción. Y además, creo que como también somos muy listos, pensamos que Smalling y Mkhitaryan vinieron de la Premier y nos dieron un buenísimo rendimiento. Ahora, no nos queremos acordar de Maitland Nights, pero bueno, nos acordamos de los Smalling y Mkhitaryan, que sí que nos han dado un buen rendimiento, o Tammy Abraham en su primera temporada, ¿no? Con lo cual, quizás con lo que encontramos en el mercado y la capacidad económica de la Roma no sea mala opción. Hay un par de nombres ahí que a mí me gustan de la Premier, uno más que otro. Ex Serie A, no sé cuánto estará contando ahora mismo, porque no es el terreno que más domine, pero Tomiyasu, soñaba con él cuando estaba en el Bologna. Ahora no sé, es un tipo que te puede jugar toda la defensa. Y Tomiyasu creo que está muy bien valorado por Arteta. Lo único que sucede es que el nivel ha aumentado considerablemente en esa zaga y está viendo bastantes menos minutos de los que podría haber, ¿no? Sin duda es un jugador muy interesante y que creo que nos daría una variante táctica importante. Antes tiene Copa de Asia también, ¿no? Cierto, la Copa de Asia es un poquito, sí, es cierto. Este inicio de 2024 también hay Copa de Asia. Complicado, porque Tomiyasu, lo que te iba a decir, ¿no? La Roma con los centrales está saliendo muy bien, está siendo capaz de
romper líneas de presión, pero nos cuesta mucho esa zona intermedia aportar un poco más de opciones de pase, y muchas veces nos encasillamos en tener la altura de los laterales o los carrileros muy altos, la de Karsdorp o la de El Shaarawy, Spinazzola o quien sea, y a veces atacando de una forma más asimétrica. Es decir, si dejamos al Shaarawy o al Zalewski, del que hablábamos antes, de su virtud ofensiva y su carencia defensiva, teniendo a estos jugadores un poquito más arriba, pero a Karsdorp, o hipotéticamente, insisto que lo que tú has dicho también de la Copa Asia, pero un jugador del perfil de Tomiyasu te podría permitir salir con 4 atrás para luego posteriormente aparecer, o jugar con esa altura del carrilero izquierdo que esté más abajo para recibir, que pueda combinar por dentro con Cristante, y luego más adelante aparecer. Siempre se hace mucho más daño apareciendo que estando, ¿no? Podría ser una variante táctica interesante, pero es que mercado de invierno, mercado de enero, milagros son difíciles de hacer. Claramente. Ya llevamos bastante tiempo de grabación y nos hemos extendido muchísimo en varios temas. Cuando nos pasamos una semana sin hablar, pasan estas cosas. Rápidamente vamos a darle un vistazo al partido del jueves, un partido importantísimo, Santi. Sobre todo porque está antes del derbi y hay que tomar decisiones, ¿no? Rotar o no rotar, cerrar ya el tema Europa, porque matemáticamente aún no lo está, pero la Roma está virtualmente en la siguiente fase de la Europa League. Tienen que pasar cosas muy locas en el grupo para que la Roma se quede fuera, pero podría sellar matemáticamente su pase a la siguiente fase y luego definir el primer lugar en los partidos restantes. Entiendo, según lo que dice la prensa, va a descansar Cristante, piden un deseo, Aouar, Bow y Paredes regresa de la sanción. Paredes, defensa obligada, Mailes Vilar, Zalewski en la izquierda, uno entre Schelig y Christensen en la derecha, y arriba Belotti y el Shaarawy. ¿Ves bien el 11? ¿Harías más cambios? ¿A quién conservarías? ¿Quién cree? Bueno, los tres defensas evidentemente los conservaríamos todos, probablemente los pondríamos en hielo hasta el próximo fin de semana, pero no tiene de dónde echar manos, ni aún queriendo José Mourinho. Porque no hay nada en el banquillo que se pueda hacer, ni siquiera en el primavera. Un par de chicos que a lo mejor puedes hacer debutar, pero mandarlos al infierno que va a ser el estadio del Slavia Praga sería un suicidio. Y como es el de volátil el ambiente de Roma, lo verían como una catástrofe, más que como un descanso ante el derbi, ¿no? Sí, mira, yo creo que contra el Slavia hacías tu referencia a la clasificación. La Roma está con 9 puntos, 6 el Slavia y 1 tanto el Servette como el Sheriff Tiraspol. Una victoria de la Roma nos colocaría con 12 puntos sobre los 6 del Slavia. Son 6 puntos de diferencia teniendo que jugar 6 y con el golaveraje a favor. Lógicamente, aunque ganara el Servette o el Sheriff, sumarían como máximo 4 puntos sobre los 12 nuestros, ya matemáticamente clasificados, incluso oficiosamente o virtualmente, como antes tú decías, teniendo en cuenta ese duelo directo contra el Slavia, en el caso de ganar, previsiblemente primeros de grupo. Yo creo que es muy importante salir con una intensidad que se vio contra el Lecce también, y hacer gala de esa presión que nos dio muy buenos frutos durante los primeros 20 minutos del partido de ida, en los que se consiguieron los 2 goles que luego nos hicieron vivir de rentas, porque el resto del partido pareció ser bastante plácido y cómodo para la Roma. Creo que nos encontramos a un equipo que también ha tenido sus dificultades. Con esto quiero decir que los 2 partidos que ha habido entre partido y partido, entre el encuentro de la tercera jornada en el Olímpico y el que vamos a disputar en Praga el jueves, en horario local europeo de 6:45, primer turno de Europa League, ha jugado contra el Bohemians 0-2, ganando como visitante, y este fin de semana, el domingo, cayó derrotado en casa contra el Victoria Pilsen, uno de los digamos mejores equipos del campeonato checo, un duelo importante para ellos y por lo tanto en el que no pudieron hacer muchísimas rotaciones. Prácticamente el equipo titular que previsiblemente podamos ver en la cuarta jornada de la Europa League. Para mí la línea
me espero muy continuista, un equipo que realmente tenga dificultades con una presión alta de la Roma, pero con una Roma bastante partida, como vimos en el segundo tiempo, como vimos en el segundo tiempo contra el Lecce, sí que nos puede hacer daño, porque también lo evidenció ser capaz de combinar muy bien por dentro y sobre todo atacar muy bien por los costados. Tiene jugadores muy importantes y jugadores, en este caso delanteros, que van muy bien al remate llegando desde atrás, y tenemos que andarnos con cuidado en ese aspecto. Jugamos en el Fortuna Arena, denominado Sinovo Stadium a nivel comercial, porque desde el 2018 el Slavia Praga pertenece al Sinovo Group, que es un grupo asiático, con una capacidad de 19.370 espectadores. No es nada comparable, y tú hiciste referencia después de este partido de la tercera jornada a ello, David, a que el Slavia Praga está habituado a jugar delante de 20.000 personas, no delante de 60.000 personas en el Estadio Olímpico, y todos opinamos que en un momento dado esto también pudo influir al equipo checo. Es un campo que está desde el 2008 en el que juega el Slavia, donde ha jugado también brevemente el Bohemians, y han habido partidos de la selección checa. Es un equipo que, pese a tener ya su recorrido, porque tiene años, como mencionamos en la anterior previa de este encuentro, es un equipo fundado hace 131 años, en 1892. Su grandísimo rival es el Sparta Praga, el rival ciudadano. Es un equipo que tampoco ha tenido grandes jugadores y no ha tenido grandes entrenadores. El campeonato checo, exceptuando en un momento de la historia ya bastante lejanos, en aquello del Imperio Austrohúngaro, y donde posteriormente también el fútbol centroeuropeo tenía bastante peso. Más allá de eso, el campeonato checo es un campeonato muy alejado de lo que vendría a ser la Serie A, y por lo tanto es difícil encontrar tanto jugadores como entrenadores de referencia que formaran parte de este Slavia de Praga. Un Slavia de Praga que ha ganado 21 títulos ligueros. No son pocos, de lo que es la competición de la primera división, de la First League, conocida actualmente de la República Checa. Ha ganado, por ejemplo, en los últimos años, en estas últimas 2 décadas, 2007-2008, 2008-2009, y luego 2016-17, 18-19, 19-20 y 20-21. Aquí cogió y empalmó un lustro bastante competitivo, en el que nos acostumbramos a verlo en la liguilla de grupos de la Champions League, pero también de la Europa League, porque es la competición europea en la que ha disputado más partidos. Ha disputado 150 partidos en competición de Europa League o de Copa UEFA. Son una grandísima cantidad, si tenemos en cuenta que la fase de grupos apenas se disputan 6 partidos en el formato actual, con lo que estamos hablando de un equipo habituado a competición europea, y que obviamente su afición será conocedora de la importancia de puntuar como mínimo en este encuentro, por no decir de ya ganar, con lo cual creo que tendremos un partido que puede ser complicado, pero que si salimos con la intensidad y con el rigor necesario, con esa ambición de querer ganar, podríamos llegar a encontrarnos un partido relativamente similar al que disputamos en el Olímpico. Tú hablabas de jugadores, yo creo, viendo las 3 primeras jornadas, a Svilar y a Celik me los espero seguro, sí o sí. También confiaba, que me ha hecho mucha gracia lo de pedir un deseo por la ausencia de Cristante, que debido a la sanción que no pudo jugar Paredes, que sí que pueda jugar Paredes, y ojalá darle descanso a Cristante, porque creo que también le empiezan a pesar mucho las piernas al centrocampista italiano, y veríamos a ver si Azmoun o Belotti tienen opciones de partir de titulares y no desde el banquillo. Yo en ese caso a Dybala sí que lo reservaría, pero pocos movimientos más haría. Yo creo que tenemos que ser ambiciosos e ir a cerrar el primer puesto de la Europa League. Tenemos un grupo asequible y lo tenemos que aprovechar. Sustos hay muchos, y en esta jornada estamos grabando en martes, en esta jornada de Champions League ya ha habido alguno. Sí, y no, solamente decirte que acuérdate que Azmoun no está en la lista UEFA, por lo tanto es uno menos. Y además, cierto, que cuando hablábamos del tema de la competición, Azmoun tiene Copa Asia con Irán, así que serían 3 jugadores, aunque en su momento cuando llegó se dijo que iba a renunciar a la Copa Asiática y tal, que ese era el acuerdo, con que una de las premisas con las que se había llegado al acuerdo con Azmoun para fichar por la Roma, porque sería también
marrón tremendo perder a Moon, que viene saliendo ahora prácticamente de la lesión y encontrando un estado físico favorable para él y pudiendo aportar algo que en enero se vaya a la Copa Asia. Sería un desastre tremendo y más problemas. Lo cierto es, Santi, que te voy a hacer una pregunta insidiosa para ir cerrando un poco aquí ya el episodio de hoy, este episodio número 215, y es que es extraño que la Roma le vaya tan bien, entre comillas, en Europa y no tan bien en la Liga. Tú mencionabas a José Mourinho, por lo tanto es un factor que José Mourinho es copero, pero ya antes de Mourinho la Roma venía con Fonseca y antes con Di Francesco haciendo buenas campañas a nivel europeo y avanzando en las competiciones en las que se encontraba, tanto en Europa League y en Champions, avanzando hasta instancias finales. En los últimos años la Roma ha sido un equipo que ha sacado la cara por la Serie A, probablemente junto al Inter, al margen de lo sucedido la temporada pasada, donde hubo una representación, un bloque fuerte de Italia en las semifinales con varios equipos, con los de Milán, el Napoli, se había quedado antes, pero estaba la Juve, el Inter, la Fiore, la propia Roma. Pero, ¿por qué o sea, tú ves que hay algún factor que sea más determinante o no para que la Roma le vaya mejor en Europa que en Liga? Porque te hago esta pregunta porque se ha venido creando este debate en redes y en los medios. Y no me acuerdo qué periodista escuchaba los otros días decir que el Milan y tal, o sea, el Milan en este momento que estamos grabando está empatando creo que a 1 con el Paris Saint-Germain en casa, un resultado que lo podría dejar muy tocado en cuanto a sus aspiraciones europeas, incluso de ir a Europa League, lo que para nosotros sería malo. Porque para mí hay un problema que tienen todos los clubes italianos a raíz de un problema de la liga, de que genera poco y hay pocos dinero, de tener la capacidad para tener planteles que te permitan competir en más de una competición y rendir a cierto nivel. Porque recordemos que los últimos campeones de la Serie A, todos a pesar de que el Napoli la temporada pasada tuvo una primera mitad de espanto, de locura, que es muy difícil repetir, ya cuando llegaba febrero estaban prácticamente fuera, incluso no antes, y esto le ayudaba a tener cierta estabilidad en el campeonato local. Yo es que creo que hay una... Tú mencionabas la mística, ¿no? Indudablemente Mourinho refuerza toda esta situación, pero la Roma repasando números ha pisado instancias finales de competición europea en los últimos años, Champions League, Europa League y Conference League, con mucha asiduidad, pero muchísima, que tenemos muy corta memoria. Somos como Dory en la película de Buscando a Nemo y nos olvidamos rápido. Pero con Di Francesco semifinales de Champions, con Fonseca semifinales de Europa League, con Mourinho final de Conference League, final de Europa League. Creo que a nivel incluso de afición Europa tiene un sabor diferente, tiene un sabor especial, y el equipo también lo sabe percibir esto, y es una competición en la que una mala noche te puede echar fuera, pero eres consciente de que con menos noches buenas también estás mucho más cerca de la gloria, y hay jugadores que vienen estando en esta trayectoria. No hablo ya de Di Francesco porque lógicamente quedan poquísimos de aquella etapa, pero sí que en este último lustro, pues en estos últimos 5 años ha habido una parte de la plantilla con más continuidad, y que esta situación la han ido viviendo los Mancini, Pellegrini, Cristante, el Shaarawy en diferentes etapas, etcétera, y otros que ya se han ido, como el caso de Zaniolo, ¿no? Pero jugadores que sí que han vivido, a excepción de aquella derrota en octavos contra el Porto, que me venga ahora mismo a la memoria, noches europeas de cierto sufrimiento, pero también de mucha alegría, y eso es algo que se contagia. En España tenemos la situación del Real Madrid. El Real Madrid ha ganado ligas de campeones y absolutamente nadie somos capaces de explicarnos cómo han sido capaces de remontar eliminatorias que las tenían totalmente en contra, y sin embargo a nivel de afición y a nivel de jugadores
desde fuera eres capaz de percibir cómo ellos entienden que esa competición europea es su terreno, y es como aquello, cada vez quedan menos, porque las superficies son más iguales. Por a quien le guste el tenis, toda la vida ha habido jugadores de tierra batida que se les ha dado mal la hierba natural, ¿no? Jugar en Wimbledon y viceversa. Y esto es un poco, para mí, forma parte de esa mística que también tiene el fútbol o tiene el mundo del deporte. Venirte mucho más arriba. Hay equipos que dan un rendimiento, tú mencionabas el caso del Napoli, en momentos determinados muy superior a su realidad. Y esto en algún momento se acaba, pero mientras no lo hace y es capaz de prolongarlo, pues, joder, bienvenido sea, y menuda alegría nos estamos dando al cuerpo, ¿no? Esto, cuando lo haces en competición europea, es mucho más gestionable a nivel emocional y a nivel motivacional. Un caso real, un caso reciente, es el del Union Berlin, un equipo recién ascendido a la Bundesliga, que hace una primera temporada sobresaliente, muy por encima de lo esperado, y acaba clasificando a Conference League, una segunda que va a Europa League y una tercera que va a Liga de Campeones. Ahora no sabemos si por culpa de Bonucci o no, y esto es una broma, pero ahora se está dando un tortazo absolutamente tremendo. No sé si llevan ya acumulados 10 partidos seguidos perdiendo en todas las competiciones, pero esto es el primer bache gordo que tienen. 3 o 4 temporadas después han sido capaces de alargar ese idilio emocional durante muchísimo tiempo, durante muchísimos meses, compitiendo muy por encima de su realidad y de sus posibilidades, siendo ya no la sorpresa, porque eso llega un momento que el concepto no lo puedes seguir utilizando, pero siendo un gozo y disfrute para todo el aficionado neutral del fútbol. Y en este sentido creo que la Roma, en competición europea, vivimos un poco esa situación. Cómo somos capaces de superar el año pasado eliminatorias contra el Feyenoord o contra el Leverkusen, teniéndolas muy muy complicadas. Pero hostia, y ahora nos está pasando algo relativamente similar con los finales de los partidos. Mencionaba el del Lecce, mencionaba el del Monza, que no hace tanto que vivimos el del Monza, y partidos de este cariz, contra el Sheriff Tiraspol también ganamos tan solo de un gol, y digamos deshaciendo el desempate a nuestro favor esta temporada, Pero el año pasado recuerdo más de un partido así, abonados al sufrimiento, abonados a la grinta, por volver a mencionar un concepto que ya hemos hecho muy nuestro, de lenguaje italiano, en los últimos tiempos, ¿no? También es un carácter muy Mourinho, como he dicho. Creo que viene muy refrendado por parte del técnico luso y de su staff, aunque nos falte fútbol, aunque nos falte energía, seguir intentándolo hasta el final. Y insisto, es que es una noche te echa fuera, pero es que una noche te mete dentro, te mete en una final. Y eso es importante. Luego también la cantidad de cruces o el número de cruces, hemos pasado rondas como contra Barcelona u otros equipos muy complicados, pero por ejemplo esta fase de grupos de Europa League, bajo mi punto de vista, bajo mi criterio, es muy asequible. Y en la Conference League también tuvimos en un inicio de competición cruces muy muy asequibles. Sí, eso yo creo completamente de acuerdo. Pero a veces teniendo cruces asequibles nos pasan cosas como nos pasó ese mismo año en la Conference League, que nos dimos un disparo en el pie tremendo, y nos ha pasado otras veces, ¿no? Que la Roma a veces se complica y siempre va a la épica. Completamente de acuerdo contigo. Quería simplemente escuchar tu opinión porque ha sido un debate que se ha venido generando. Yo pienso que es muy importante eso que tú mencionabas, el factor emotivo. Eso es algo que se transmite y que se vive, y que o sea, es como no es como una necesidad de esa adrenalina, vivir esa adrenalina que te da los partidos europeos, y un estadio como el de la Roma que entre las últimas 3 temporadas es simplemente una cosa hermosa realmente. Así que nada, creo que vamos llegando al final. David, de este... solo un apunte, porque por ser caprichoso en ese aspecto, sabes que sigo al femenile de la Roma, y solo quería decir que este fin de semana las chicas jugaron contra la Juventus como visitantes. La Juventus femenina no juega en Turín esta temporada, juega a 1 hora de distancia de Turín en realidad, y como visitantes las chicas ganaron con un importantísimo resultado de 1-3
con goles de Manuela Giuliano, Emil Hovey y Evelyn Benz, que es la canadiense, uno de los fichajes de esta temporada y que claramente se ha hecho con la posición de titular en uno de los extremos, una jugadora con gol, una jugadora joven y que creo que puede aportar mucho, que va en contra de Benedetta Gliona o de Ana María Serturini, que han sido también, sobre todo esta última, importante en los últimos tiempos de la Roma y que han ido perdiendo mucho protagonismo a costa de la canadiense, como decía. Pero 1-3, resultado muy importante porque llegaban las dos con 5 partidos jugados, los dos equipos, y 5 partidos ganados. Esto deshace ese empate. Las chicas de la Roma, 23 goles a favor, tan solo 4 en contra, 18 puntos, a 3 ya de la Juventus, a 5 de la Fiorentina, que ocupa la tercera posición, y un equipo femenino que juega muy bien, que en el día de mañana juega contra el Cesena en Copa Italia y que justo dentro de una semana debuta esta temporada en Liga de Campeones contra el Bayern, en una competición en la que hay muchísimas ganas porque ha tocado un grupo muy difícil con el Bayern, con el PSG y con el Ajax, pero que las chicas vienen jugando tan bien, llevan 8 partidos disputados oficiales esta temporada, los 8 ganados, que hay que ser optimistas porque creo que solo nos dan alegrías una detrás de otra la afición romanista. Y por último, se está intentando promocionar también el deporte femenino en ese aspecto de los premios. Esta semana se le han dado los premios por parte de un periódico español, que es El Mundo Deportivo. Hay que recordar que la mayoría de estos premios, Bota de Oro, Balón de Oro, etcétera, siempre son dados por periódicos o nacen en periódicos, y aquí está tratando de ganar protagonismo este periódico español, en el que ha hecho su tercera gala, y una de las premiadas ha sido una de las jugadoras de la Roma, es Zara Kramzar, la eslovena de 17 años, que fue fichada el año pasado por la Roma, con muy poco protagonismo en la primera plantilla el año pasado, pero en este año sí que va viendo minutos. Por ejemplo, contra la Juventus llegó a jugar y, como decía, Kramzar recibió el trofeo a jugadora con mayor proyección. Se espera ver un potencial muy importante de esta jugadora y ojalá la podamos disfrutar con la camiseta de la Roma. Ya está, nada más. Ese era un apunte que me apetecía dar de las chicas también. Sí, lo habíamos hablado y realmente con el pasar del tiempo y por no hacer más largo el episodio simplemente se me fue y no lo tenía apuntado en mis notas porque fue algo de última hora. Agregar, Santi, primera victoria de la Roma femenil a domicilio ante la Juventus en un partido que en la previa las declaraciones de Alessandro Spugna, el entrenador, las que pueden leer habitualmente en las notas que hacemos en planetaroma.net sobre el equipo femenil, le quitaba un poco de importancia. Él simplemente decía, es un partido más, no es un partido definitorio, estamos empezando la temporada, es un rival fuerte y lo único que queremos es prolongar este buen momento y seguir creciendo como equipo y mantener esa identidad que tiene el equipo, ¿no? Aunque no lo crean, la afición romanista es afición romanista para todos lados. Si critican a Mourinho, a Spugna se le ha criticado muchísimo desde que llegó a la Roma, que vino a retomar el batón de Betty Babagnoli, quien hoy es una de las figuras a nivel directivo del equipo femenil, y le decían que le quitaba importancia, que al final la Juve era la Juve, porque el año pasado, en el último partido en que se enfrentaron Juve y Roma, hubo líos en el Trasfontana, se acusó a la afición de la Roma de ciertas cosas y había un pequeño ambiente ahí en torno a ese partido, y la Roma es la primera vez que gana a domicilio a un equipo que ha sido el auténtico dominador de la Serie A femenil. Y es que sí, totalmente, ganó 5 campeonatos consecutivos antes de que la Roma ganara en la pasada temporada, y es que en los últimos tiempos la Roma prácticamente solo había perdido, más allá de competición europea, lógicamente competición copera, quiero recordar una derrota contra el Milan, y el partido que tú mencionabas con el que cerramos la temporada pasada de la Copa Italia, la final de la Copa Italia, que la Roma perdió contra la Juventus en Salerno, concretamente, perdió 1-0. En Liga tan solo había perdido contra la Juventus este equipo, perdió 2 partidos, ¿vale?
Quiero decir, hay que poner en valor esta victoria también, porque el año pasado la constancia de la Roma hizo que ese duelo directo no fuera decisivo, pero esta temporada no lo podemos saber. La Juventus, obviamente, después de no lograr el campeonato la temporada pasada y este de año sin jugar competición europea, porque recordamos que cayó en ronda preliminar, sin duda lo va a poner mucho más difícil. Así que enhorabuena para el equipo de Espuña, que creo que juega cada vez mejor, lo hace muy muy bien, y que en este partido dieron un rendimiento de solidez y de experiencia. Hay jugadoras como Saki Kumagai que le dan un pozo al equipo muy muy bueno en momentos en los que no es capaz de llevar la fase del encuentro o dominarla como más cómoda se pueda sentir, que es dominando al equipo rival y en campo rival. En este caso tocó sufrir la segunda parte, pero ya con ventaja al marcador, incluso pudiendo anotar un cuarto gol, porque las transiciones fueron buenas. Les faltó la suerte final o quizás algo de calidad, pero sobre todo suerte en ese momento de decidir delante de la portería. Pero el partido fue, creo que muy bueno de la Roma, ganando a la Juventus a domicilio. Pueden pasar muchas cosas aquí al fin de temporada, pero mi sensación es la sensación que me da este equipo desde que comenzó la temporada y de lo que viene arrastrándose de un año a otro, es que se puede repetir este año. Es mi sensación, ¿no? Luego las sensaciones son una cosa y lo que pasa en el campo son otra, pero la sensación es que sí, pero tú este también lo equipo decías. va más. Tú decías, somos la Roma para todo, ¿no? Y en este caso también. Este equipo está llevando mucha gente a Trefontane. Y este equipo, cuando va a jugar de visitante, también lleva gente. El otro día contra la Juventus había bastante afición de la Roma apoyando a las chicas. Y esto también es bueno, que no es una cuestión solo del equipo masculino, sino que como club la afición está muy unida. Y da gusto verlo, es que da mucho gusto verlo, y es de esas cosas que te hace sentir orgulloso. Y yo cuando vi la afición saliendo de San Siro, después del partido que hizo el equipo, cantando, yo me sentí orgulloso de ser de la Roma. Sí, completamente, y lo decía José Mourinho, no me esperé yo esperaba muchas cosas de José Mourinho a lo largo de su etapa con la Roma, pero lo que dijo después del partido ante Lecce, que es la mejor afición que ha visto en su vida, y es un tipo que ha pasado por clubes importantes, Chelsea, United, Porto, Inter, Real Madrid, que diga esto de la afición de la Roma. Para mí, a nivel mediático se habla bastante poco, y como siempre le digo a los mouriñistas que siempre nos escriben en Twitter y en las redes sociales, no, que Mourinho, el efecto Mourinho y el sold out, ok, Mourinho es un factor importante en los sold out de la Roma, perfecto, pero los Frecking, su política de precios, lo estamos viendo con el Lazio, que está jugando hoy con el Feyenoord, con el estadio medio vacío. O sea, el estadio el Olímpico hoy para el partido de Champions, que define muchísimas cosas para la Lazio, está medio vacío por los precios que pone Lotito, y que no le importa un bledo completamente la afición, y muchísimas veces se ha enfrentado a la afición y a los jugadores incontables veces. La anécdota del avión, yo creo que la recordarán todos, y en España probablemente Santi tú lo habrás escuchado, porque Luis Alberto fue uno de los que alzó la voz en aquel momento. El tipo había prometido que el equipo, si volvía a Champions, le subía el sueldo a gente como a Cherby y tal, que al final terminó saliendo, y no le subió, no dio bonos ni mejoró nada, y simplemente fue y rentó un avión y lo dibujaron de la Lazio. O sea, y estas cosas se traducen en el estadio, y la Roma no llevó más gente antes porque James Palota hizo todo lo contrario. O sea, era un Lotito de turno en ese caso, y enfrentó muchísimo a la afición, se le criticó a la afición, y los Frecking, que son gente que no hablan nunca y con mucha inteligencia, ahí está el resultado. A mí, me perdonáis, mira, voy a contar algo que me ha estado pasando en los últimos días. Los que escucháis el programa desde hace ya un tiempo en el que vengo interviniendo, yo vivo en España, pero soy de la Roma porque también hace 12 años viví en Italia, viví a 2 horitas de Roma, he visitado constantemente Roma, y una de las cosas que hice en Roma fue ver un derbi de la capital. En aquel momento el entrenador era Luis Enrique Martínez, actual entrenador del Paris Saint-Germain. Aquel derbi
en el que pude ver a Totti por primera vez, a mí me quedó marcado por muchísimas cosas, muchísimas. Y ahora tenía bien, a raíz de un amigo que tengo que es aficionado, también vive aquí, que es aficionado de la Lazio, porque no todo el mundo sabe de fútbol, hemos tratado de ir a ver el partido del próximo fin de semana, pero resulta que las entradas puestas mira, os pongo otro caso, muy probablemente no, a finales de año viajaré, estaré unos días en Milán y lo que intentaré hacer será ver un partido en la Scala del Calcio en San Siro. Probablemente lo consiga, por capacidad, y dos, por la gestión de entradas que hace el Milan, que en ese día juega un partido cuando yo estoy allí. Actualmente el Milan, tú puedes acceder a su página web y adquirir entradas, y ellos ya te dicen en qué momento la venta de entradas es libre, absolutamente libre. La Lazio no lo hace así. La Lazio puso las entradas a la venta hace semana y poco, lo va haciendo por tramos en el estadio y lo va haciendo por precios inasumibles. Inasumibles, quiero decir, 150 euros una entrada para ver un encuentro de fútbol es algo que no debería suceder. Y me da igual, yo he pagado 100 euros por una entrada de fútbol, las he pagado de estar de viaje, y la he pagado este mes de agosto porque estaba en Londres y quise ver un partido de la Premier porque nunca había tenido esa oportunidad, y disfruté de un partido de la Premier pagando 100 euros, evidentemente en reventa, porque son precios de reventa. El problema es que la Lazio ya los pone de precios directos de venta, y a día de hoy, a menos de una semana para el partido, las únicas entradas de venta libre que puedes adquirir son a 115 euros o a 155 euros, y de ahí para arriba, porque, ojo, las hay más caras. Las hay más caras, y una entrada VIP es capaz de costarte 700 euros. Son precios absolutamente desorbitados. Precios un poquito más económicos, 90 euros o 60 euros, los tienen limitados para abonados de simpatizantes de la Lazio, que tienen algún tipo de carnet de simpatizante, durante un tiempo totalmente desproporcionado. Ponen las entradas a la venta muy poco antes del encuentro, luego las reservan para sus propios abonados. ¿Por qué? Porque son gente que las compran y muchas veces intentan hacer reventa, y por lo tanto hinchan los precios, pero el club no lo ve esto. El club gana dinero con las entradas que se vende, con las que se revenden no. La cuestión es que acabamos teniendo una gestión bastante, creo yo, discutible, y la Lazio es de los sospechosos habituales de tener el mismo estadio que la Roma, y un estadio de capacidad similar a la de San Siro vacío, y sin embargo la Roma lo tiene lleno. Y hay que saber valorar en qué momento te renta que entren todas las personas con un precio inferior a que te entre el campo la mitad de las localidades ocupadas y a un precio superior. Cada uno tiene su estrategia aquí, no deja de ser esto una estrategia económica, pero yo, por ejemplo, podría deciros ahora mismo que iba a ver el derbi y no lo puedo ver porque me niego a soltarle 150 euros a la Lazio por capricho de Lolito, que no me parece bien, vamos. Sí, esto es un tema que podemos dedicarle un programa entero, porque es un tema que se habla muchísimo, y es algo que está sobre la mesa. Si hay un factor José Mourinho, hay un factor Roma en cuanto a la gestión de esto, y hace unos días, sin ir muy lejos, para hacer una comparación de precios, en el Roma-Milan hubo mucho lío porque se estaba preparando el Olímpico para un evento de atletismo, o sea, se quiere arreglar un poco la pista atlética y las gradas bajas para el próximo año, para el Mundial de Atletismo. Al final separaron las obras, pero en esos días estuvo una sección de la grada cerrada. La Roma tiene muchísimos abonados, 45.000, y porque se detuvo por el club la venta de abonos, y se subieron un poco los precios a 80, 100 euros en la venta liberada, porque la Roma tiene muchísimas dinámicas, o sea, son norteamericanos, y esta gente con el tema asistencia al estadio y la experiencia en el estadio son muy top en esto. En fin, que las entradas llegaron a estar entre 70 y 100 euros, y la afición puso el grito en el cielo, porque no es lo normal. O sea, no es lo normal pagar entre 70 y estamos hablando de un partido de top que es un Roma-Milan. Así que
Sí. En fin. Muy absurdo. Mira, para que te hagas a la idea, David, yo cuando fui a ese derbi de la Capitale pagué 20 euros por la entrada. Económica, muy económica. Pero de los 20 euros a los 150 que me hubiera tocado pagar en esta ocasión, fíjate si hay diferencia. No, también ha cambiado mucho la vida y las situaciones, pero evidentemente no nada que ver. Sin más, vamos llegando al final de este episodio número 215, del cual nos hemos extendido bastante. Esperemos que lleguen hasta el final, y si llegan hasta este final, déjenos saberlo, déjenos saber su opinión, compartan siempre nuestro contenido, den like, dejen sus comentarios. Para nosotros es infinitamente importante escuchar sus opiniones, sus comentarios, si les gusta, si no les gusta, qué les parece, qué nos le parece, en fin, todo lo que les pase por su mente mientras van escuchando este podcast, que a veces es muy largo, pero muchísima información. Quisiéramos tener un episodio diario, pero la vida no nos lo permite. Si no, probablemente tuviéramos un episodio diario para hablar, o un encuentro diario, porque la Roma es uno de los equipos, como siempre digo, que más contenido a nivel de noticioso produce. Les doy fe de ello, y podríamos estar hablando diariamente de cosas que pasan, y evidentemente serían probablemente más cortos los programas, pero bueno, déjenos saber que si les gusta lo que hacemos, si les parece bien. Y nada, vamos terminando. Nos estaremos encontrando solamente en unos días, cuando hagamos una previa para el derbi de la Capitale. Vamos a intentar tener por acá un par de invitados, un par de opiniones extras y alguna que otra dinámica diferente durante el episodio. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar. Gracias a ti, Santi, una vez más por estar en este programa, y nos estaremos escuchando en breve. Esperemos que vaya todo muy bien el próximo jueves en el partido contra la Slavia de Praga, y podamos decir ya aquí que la Roma llega al derbi con una victoria más, y pensando solamente en ese partido y nada más. Así que gracias a todos por escucharnos, y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma.